Períodos musicales. Uno de los períodos musicales es el período primitivo o período prehistórico. La música prehistórica es la música que se creaba y se tocaba en la prehistoria, es decir, en culturas anteriores a la invención de la escritura. En ocasiones se la denomina música primitiva, con un terreno que puede incluir la expresión musical de las culturas primitivas actuales. El tema de la música de la prehistoria es complicado, ya que no quedan restos materiales con la excepción de algunos instrumentos musicales encontrados en yacimientos arquitectónicos y arqueológicos, o de objetos que pudieron ser utilizados como instrumentos. Por lo tanto, es un campo muy teórico y tiene la etnología musical o musicológica comparada, es decir, la comparación de la música de pueblos primitivos actuales con la que pudieron realizar en las culturas prehistóricas, una de sus principales fuentes de estudio, junto con análisis cognitivos y de comportamiento, de estudios anatómicos y de registros arqueológicos. Música clásica o del período clásico. La música clásica es la corriente musical que casa principalmente la música producida o basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de Occidente, principalmente Europa Occidental. Abarca un periodo de tiempo que va aproximadamente en el siglo XI a la actualidad, aunque esta definición no es aplicable a la música realizada en nuestro siglo, a pesar de presentar las mismas características. Si bien las principales características del género fueron identificadas principalmente en 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el periodo característico de producción de la música clásica. Es un sentido historiográfico. La música clásica se divide en varios periodos. Música antigua o medieval, que abarca el periodo comprendido por la Baja Edad Media en Europa, entre 1000 y 1400. Periodo barroco. En el periodo barroco se encuentran dos grandes músicos, los cuales son italianos. El primero es Cesare Bandinelli y Giulio Caccini. Cesare Bandinelli. Cesare Bandinelli nació en 1542 en Verona, Italia, y en 1617 murió en Múnich, Alemania. Fue un trompetista italiano que actuó como primer trompetista en la corte de Viena entre 1567 y 1580. Desde 1580 hasta su muerte trabajó para la corte de Múnich. Bandinelli fue además el autor del primer método que se conoce para trompeta, tutta l'arte della trombetta, eso es en italiano, en 1614, que incluye las piezas más antiguas para clarín fechadas entre 1584 y 1588. Giulio Caccini. Giulio Caccini nació en Tivoli, cerca de Roma, hacia el año 1550. El cual murió en Florencia el 10 de diciembre de 1618. Fue un compositor, cantante e instrumentista. Tocaba la clave, el laúd, el arpa y la cítara, italiano. Vivió gran parte de su vida en Florencia, donde estuvo 37 años al servicio de la familia Medici. También fue conocido como Giulio Romano. En 1602 representó su ópera, L'Eurydicene. Ese mismo año también estrenó el segundo Rapiento di Cefalo, obra perdida, con motivo de la boda de Enrique IV de Francia con María de Medici. Igualmente publicó una colección de arias y madrigales con el título Le Nuove Musiche. En 1614 escribió una nueva colección, Nuove Musiche e Nuova Manera di Scriverle. Renacimiento. Algunos músicos importantes y destacados son Martín Agrícola entre 1586 y 1556 y Gregor Aichinger en 1564 a 1628. Martín Agrícola.
Martín Agrícola nació en Suevidovzin el 6 de enero de 1486 y murió en Magdeburgo el 10 de junio de 1556. Fue un compositor renacentista y teórico musical alemán, cuyo apellido en alemán puede escribirse como Sor, Sour o Sorre. Fue el primer músico que compuso para las iglesias reformadas, protestantes y que publicó tratados de música en lenguaje no académico. Algunas de sus obras son Ein Kurz Deutsche Musica en 1524 y otra puede ser Duo Libri Maurices en 1561. Gregorio Aichinger. Gregorio Aichinger, en alemán Gregor Aichinger, nació en Ratisbona en 1564 y murió en Augsburgo el 21 de febrero de 1628. Fue un compositor y sacerdote católico alemán de música sacra. Se dice que es el creador del canto gregoriano. Es probable que naciera en Ratisbona, pero otras fuentes lo datan en 1565. Fue uno de los primeros alemanes en recibir educación musical italiana, junto con Hans Leo Hasler. Fue alumno de Andrea Gabrieli, pero también recibió educación de Orlando Di Lasso. Desde 1590 habría sido organista de Patricio Jacobo Fugger en Augsburgo. Visitó Roma en 1599, pero su desarrollo musical tuvo la gran influencia en la escuela veneciana, especialmente por Gabrieli. En 1601 o de tiempos cercanos a ese año regresó a Augsburgo y estuvo de nuevo al servicio de Fugger. Tras la muerte de su padre dejó la música. La mayor parte de sus obras son música religiosa, entre las que se encuentran sus Sacrae Cantione, que significa canciones sacras, y sus Canzonette Spirituali, que significa cancioncillas espirituales, misas y lieder espirituales. Período romántico. En el período romántico se encuentra Ludwig van Beethoven, que nació en 1770 y murió en 1827. Fue un pianista y compositor alemán, una figura crucial en la transición entre las eras clásica y romántica en la música occidental. Continúa siendo uno de los compositores más influyentes y famosos de todos los tiempos. Entre sus obras se encuentran 9 sinfonías, 5 conciertos para piano, 1 concierto para violín, 32 sonatas para piano, 16 cuartetos para cuerdas y su gran Missa Solemnis y la ópera de Fidelius. Compuso también música de cámara, obras corporales y cantos. Franz Schubert nació en 1810 y murió en 1949. Fue un músico austriaco que murió antes de cumplir los 32 años, pero sin embargo tuvo una carrera como compositor muy prolífica. Compuso más de 600 obras vocales seculares, 7 sinfonías completas, música sacra, ópera, música incidental y una gran cantidad de música de cámara y piano. Mientras vivió, su música fue apreciada apenas por un grupo de pequeños admiradores en Viena. El verdadero interés por su trabajo inició tras su muerte, al ser promovido y alabado por otros compositores de la época como Mendelssohn, Schumann y Liszt. Período moderno. En el período moderno se encuentra Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg nació en Viena el 13 de septiembre de 1874 y murió en Los Ángeles el 13 de julio de 1951. Fue un compositor teórico musical y pintor austriaco de origen judío. Desde que emigró a los Estados Unidos en 1933, adoptó la forma de Arnold Schoenberg para escribir su nombre, y así es como suele aparecer en las publicaciones de idioma inglés. Es reconocido como uno de los primeros compositores en adentrarse en la composición atonal y especialmente por la creación técnica del dodecafonismo, basada en series de 12 notas, abriendo la puerta al posterior desarrollo del serialismo en la segunda mitad del siglo XX. Además fue el líder de la denominada Segunda Escuela de Viena. Igor Stravinsky. Su nombre completo es Igor Flodorovich Stravinsky, el cual nació en Oreniebaum,
el 17 de julio de 1882 y murió en Nueva York el 6 de abril de 1971. Fue un compositor y director de orquesta ruso. Fue uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX. Su larga vida murió cuando iba a cumplir los 89 años. Le permitió conocer gran variedad de corrientes musicales que resultan justificadas sus protestas contra quienes los tildaban como un músico del porvenir. Es algo absurdo. Período contemporáneo. En el período contemporáneo se encuentra Arvo Pärt, el cual nació el 11 de septiembre de 1935 en Paide, Estonia. Se le identifica con la música minimalista y más específicamente con el minimalismo sacro. Es considerado como un pionero en ese estilo, como sus contemporáneos Henrik Goverik y John Tyrek. Arvo Pärt es más conocido como las obras en su segundo período compositivo, trabajos corales. Además, se encuentra Mesías Maiwasashka, el cual nació el 24 de diciembre de 1936 en la ciudad de Quito, Ecuador. Realiza sus estudios en el Conservatorio de Quito, en la Eastman School of Music, Rochester, New York, en el Instituto di Italia, Buenos Aires, y en la Musikhochschule Köln, producciones en el estudio de música de With the Ern en Colonia. Conclusión. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo. Así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones: entretenimiento, comunicación, ambientación, diversión, entre otros, pero con el paso del tiempo sufrió algunos cambios.